Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading, en este caso ya la número 142. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Muy buenas, por aquí andamos. Vamos a ver si vemos qué nos plantea la semana de trading. Como sabéis, esto es el resumen semanal de trading de sismentor.com. Por cierto, si a lo largo del vídeo veis algo que os aporte valor y le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Como siempre, empezamos por el análisis de los índices. Sabéis que últimamente nos dedicamos en estos vídeos a lo que llamamos el mercado local, el local market, en el que tratamos de analizar los principales índices, ¿no? Hablamos del Eurostoxx y el DAX como los más referentes, pero lógicamente también tratamos el IBEX 35, que es habitualmente por donde comenzamos. Dejarme compartir pantalla para ver si empezamos los análisis, aunque hoy tengo una pequeña novedad. Compartir pantalla, vamos allá, que es la siguiente. Quiero empezar por un concepto formativo que ya tenemos en pantalla, que consiste en lo siguiente, ¿no? Es un microconcepto en el que queremos recalcar una cosa. Cuando nosotros veamos, bueno, voy a empezar por lo que es la exhalación e inhalación. Yo creo que la gran mayoría de las personas que sois seguidores de Sismentor a través de YouTube o de las distintas redes sociales sabéis ya esos conceptos, ¿no? Pero bueno, por si acaso hay gente que se incorpora nueva, exhalación, llamamos exhalación al alejamiento del precio de la media de 20, vemos como el precio va cerrando, se va alejando de la media de 20, e inhalación, bueno, pues el retorno del precio a la media de 20, es un poco como la respiración, ¿no? Se aleja y vuelve, y es que además así es como se mueven los precios, nunca se mueven direccionalmente, ¿no? Continuamente hacia un lado, no, hacen subidas y bajadas, como estructuras crecientes o decrecientes, ¿no? Que es lo que llamamos etapa 2 o etapa 4. Bueno, pues ahora que ya tenemos claro ese concepto de exhalación e inhalación, lo que hoy os queremos mostrar es un micro detalle que nos puede ayudar a generar escenarios, ¿no? Que es lo que siempre tratamos de hacer aquí en Sismentor. Cuando vemos que en una exhalación las velas con cuerpo más grande, hablo de los cuerpos, con cuerpo más grande están al comienzo de la misma, están al comienzo de la exhalación, cuando comienza a arrancar el movimiento, y los cuerpos más pequeños aparecen al final de dicha exhalación, vemos como en la parte final los cuerpos son más pequeños, es evidente que este es mucho más pequeño que este e incluso más pequeño que el anterior. Ese movimiento suele tener continuidad, es decir, el movimiento iniciado en la exhalación suele tener continuidad. Lo que quiere decir es que cuando haga la inhalación, normalmente, y cuando digo normalmente es ponerle un número 8 de cada 10 veces, el nuevo mínimo relevante, es decir, donde gira, va a ser superior a este anterior, superior al mínimo relevante previo. ¿Vale? Continuando la estructura alcista que había arrancado en esta exhalación. ¿Vale? Esto es un concepto importante. Quizás la semana que viene veamos otro que es un poco el contrario, digamos, ¿no? Pero bueno, para ir poco a poco, este es un buen concepto, porque cada vez que veáis que arranca con mucha fuerza, lo más normal es que haya continuidad de ese movimiento alcista. Ojo, y pongo aquí abajo, y por cierto, la bolsa es simétrica. ¿Por qué? Porque lo explicamos por el lado alcista por facilidad de explicación, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos la mente preparada para los mercados alcistas, ¿no? Pero el concepto es exactamente análogo para los mercados bajistas. Es decir, si hubiera una exhalación bajista y arrancara con grandes velas y en la parte final fueran pequeñitas, bueno, pues lo más normal es que eso haya continuidad bajista, ¿vale? Bueno, es un concepto que esperamos que os sea de interés y de hecho que si lo veo en algún gráfico ahora a lo largo de la sesión de hoy, bueno, pues trataremos de identificarlo, ¿no? Para ponerlo en práctica. Venga, dicho esto, vamos a ver ya el análisis de los índices. Manu, vamos a ver cómo vemos estos índices, porque esta semana ha sido bastante movidita. Lo vamos a ver luego. En términos, como siempre, bueno, tenemos la pantalla dividida en marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha. Es nuestra estructura para swing trading. Y lo primero que hacemos es en el marco temporal, si lo digo, semanal, tratar de encontrar el ciclo de vida y su etapa. En este caso, continuamos dentro de una etapa 2. Fijaros cómo los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, los mínimos vienen marcados por estas flechitas a través del indicador máximo y mínimo relevante que os podéis descargar desde la plataforma y que nos hizo nuestro suscriptor Ismael. Dejadme, de hecho, vamos a juntarlos un poquito, son configurables, entonces espera un momentín a ver si lo puedo, para que esté más cerca del mínimo. Ahí, yo creo que se entiende mejor.
Bien, ahí están los mínimos relevantes, como vemos como siguen siendo crecientes dentro de una media de 20 alcista y una media de 40 alcista. ¿Vale? Es verdad que cada vez la distancia de 2, la distancia entre los máximos relevantes y la media de 20 es cada vez más pequeña, lo cual nos habla de la fortaleza de esta etapa 2. Ya no es tan grande, ya no es tan grande como era en este tramo, por ejemplo, pero bueno, de momento en términos de estructura continúa siendo una etapa 2 alcista, cosa que no ocurre en los otros mercados europeos. Bien, dicho esto, fijaros, intentó romper la resistencia, lo vemos aquí, esta primera resistencia, incluso la llegó a romper, pero inmediatamente no pudo y se vino abajo. Se vino abajo con una gran vela sólida que de momento no ha tenido continuidad. De momento no ha tenido continuidad. Es verdad que tiene una vela, la semana pasada ha sido una vela de descanso, podríamos decir, lo que llamamos una inside bar, pero ha terminado en el tercio inferior, en el tercio inferior. Y esto, bueno, pues nos puede generar lo que conocemos como patrón 1, 2, 3. Bueno, aquí de momento hay que ser pragmáticos, todavía sigue siendo una etapa 2 y hasta que no pierda el siguiente mínimo relevante, en este caso pues consideramos que ese es el escenario, que todavía sigue siendo etapa 2. Si se acercara a los 9.166 a cierre o incluso lo perdiera, bueno, pues entonces estaría justo en ese momento, estaría cambiando a etapa 3, a etapa 3. Pero de momento sigue siendo esa etapa 2. Vamos a verlo en diario, porque en diario esta semana hemos tenido una semana la llamo la semana de los huecos, porque todos los días, en realidad, todos los días hay un hueco, pero muchos de ellos son insignificantes, ¿no? Son de continuidad, digamos, ¿no? Cuando el mercado va hacia arriba, va tendencial, pues abre donde cierra previamente en el mismo sentido, quiero decir. En este caso hay hueco, lo vemos, pero aquí abre donde cierra. Aquí hay hueco, pero en el mismo sentido. Aquí, pues más o menos abre donde cierra. Esto es el movimiento normal. Y cuando hay bajada fuerte, pues fijaros, hay huecos, pero bajistas, son todos tendenciales, ¿no? Fijaros lo que ha ocurrido esta semana. Este es el viernes, esta es la vela del viernes, ¿vale? Esta. Cerró aquí arriba y el hueco es a mitad de vela por abajo, o sea, primer hueco. Este día cerró aquí arriba y abre aquí abajo, otro hueco. Este día, perdón, abre aquí abajo. Cierra aquí. Al día siguiente, ¿dónde abre? Aquí arriba, otro hueco. Pero fijaros dónde cerró ese día, aquí. ¿Y dónde abre? Aquí arriba. O sea, hueco bajista, hueco alcista, hueco bajista. Al día siguiente cierra aquí arriba y ahora otro hueco bajista. Eso solo tiene una palabra que resume: incertidumbre. Incertidumbre. El propio mercado está todavía decidiendo cuál es el siguiente paso a dar. Si va a ser ruptura definitiva alcista o, por el contrario, esta etapa 2 de medio plazo se va a finalizar y empezaremos la 3 y luego normalmente una 4. ¿Vale? Entonces, ahora es lo de siempre, ¿no? ¿Y qué creéis que va a hacer? Bueno, pues al final, nosotros, como siempre os decimos, un trader no está para adivinar. Un trader está para generar escenarios y operar en consecuencia. Para adivinar están las bolas de cristal u otras cosas, pero no es lo más adecuado para un trader. Todos tenemos nuestro sesgo y pensamos en nuestra creencia. Oye, pues según lo que veo en los gráficos, pues mi escenario más probable es el A y no el B, pero al final lo que tienes que hacer es adaptarte a la realidad del mercado. Dicho esto, de momento, bueno, la etapa en marco temporal diario, pues teníamos una etapa 2 por aquí y ahora ya estamos en una etapa 3, ¿no? Ha perdido este mínimo relevante, estos dos mínimos relevantes que al ser de la misma, el mismo más o menos distancia, pues lo trazamos como 1 y esto es una etapa 3, fijaros como las medias están, bueno, pues planas, ¿no? En ambas circunstancias, ¿no? La media de 20 y la media de 40. Así que de momento toca esperar a ver por dónde se define. ¿Cuáles son las líneas rojas, podríamos decir? Bueno, pues están muy claras, ¿no? Y se ve muy bien en semanal. 9.170 por la parte de abajo y por la parte de arriba, pues el máximo anterior, ¿no? Que serían los 9.741. Todo lo que ocurra dentro de ese rango, de momento, va a ser incertidumbre. Si rompiera por abajo, bueno, pues tiene zonas de soporte, pero bueno, lo más normal es que tuviera cierta continuidad bajista hasta probablemente los 8.500. Y si rompiera para arriba, pues bueno, tendría estos recorridos, ¿no? Ya sabéis, zona de resistencia en la zona de los huecos y en el máximo relevante anterior. De momento, la verdad es que, bueno, tras esta caída tan potente, lo más normal es que haya cierta continuidad, podría haber cierta continuidad bajista, pero bueno, eso toca esperar. ¿Cómo lo ves, Manu? Un punto de vista distinto. Yo sí que lo veo, o sea, la veo esta semana como lateral bajista, en el sentido de que en el semanal tenemos un patrón 1, 2, 3
que se activaría en el momento que perdiese los mínimos de esta semana. Ujú, Si hiciese eso, en teoría, por proporción de impulsos del diario, era a la zona de los 9.000 más o menos. ujú, Lo que pasa es que el 1, 2, 3 que hay en el semanal que tenga mechas por abajo, ujú, me indica que esa ruptura hacia los 9.000 o lo hacen un día dejándonos mechas, o sea, no la veo como a nivel de cierre en ujú. semanal. Entonces, por Entiendo. eso digo que esta semana posiblemente sea un poco eso, el lateral que ha habido esta semana, o sea, por arriba los 9.535 más o menos por esa zona Ujú. y terminar cayendo hacia los 9.300. O sea, no lo veo esta semana rompiendo los mínimos de esta semana, porque si lo rompe es para cerrar y por las mechas que tiene el semanal, no sé, no termino de verlo. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo que veamos igual una semana un poco tranquila, ¿no? En cuanto tranquila en el sentido de rango de precio, que no haya Mm. demasiado rango de precio. Vamos a ver qué nos dicen los mercados europeos, a ver si nos apoyan esta visión o si nos dicen algo distinto. Empezamos por el Eurostoxx, como siempre. Bueno, aquí ya hablábamos de etapa 3, ya hablábamos de etapa 3, porque estos dos mínimos relevantes eran iguales. Entonces, cuando eliminan el 100% de último impulso, hablamos de etapa 3. Aquí empezamos a dudar, uy, cuidado, porque después de una 3 en esta ruptura, uy, si esto cierra y se mantiene, esto será la recuperación de la etapa 2 previa. Y sin embargo, pues no, hubo lo que comentábamos en esa misma semana, ese riesgo que comentábamos de el fallo de ruptura y continuación alcista, ¿no? Que es justo lo que ha ocurrido, ¿eh? Rompe hacia arriba y de repente ¡pum!, se nos desploma. Normalmente este precio suele irse, las consecuencias de estos fallos de ruptura y continuación son la zona de soporte previo, es decir, la zona de los, pues esta de aquí, ¿no? Los 4.200, podríamos decir 4.220. Y parece que es ahí hacia donde se va encaminando, ¿no? Es verdad que esta vela de esta semana nos ha generado, bueno, cuando veis una vela de rango pues más o menos decente y cuerpo pequeño, lo que nos habla es de incertidumbre. Nos habla de, bueno, pues intento irse hacia arriba con fallo, intento irse hacia abajo también con fallo, ¿no? Están los dos ejércitos que siempre hablamos, compradores y vendedores, peleando al máximo, ¿no? Es verdad que si vamos al diario, vemos como los que han ganado en la parte final, en las dos últimas velas, pues han sido los vendedores como una top Intel encubierta, ¿no? Entonces, bueno, da la sensación de que puede tener al final esto un poco más de continuidad bajista, ¿no? Hacia la zona de soporte, sobre todo tras el fallido escape alcista, ¿no? Hace escape alcista, no puede, se va a la zona de soporte previo, incluso un poquito más allá aquí, y ahora pues hace una inhalación y arranque bajista otra vez, bueno, que pudiera irse hacia la siguiente zona de control, que ya es la que comentamos de los 4.220, 4.200. Ese es un poco el escenario. Fijaros, mira, respecto a esto que os comentaba antes, a ver un momentito, a ver si puedo poner esto aquí. ¿Os acordáis de esto? Que vimos antes. Mirad aquí en el Eurostoxx, como arranca con fuerza, las grandes velas están en la parte inicial del arranque de la exhalación y como luego los cuerpos empiezan a ser más pequeños, ¿no? Bueno, no es un caso perfecto, pero sí que es un caso claro de que cuando ves esto, lo más normal es que el siguiente mínimo relevante sea superior al previo, es que haya continuidad alcista. Es lo que esperábamos, que haya continuidad alcista. Incluso también aquí, fijaros en la siguiente exhalación, como son grandes las velas y luego empiezan a ser más pequeñitas, ¿no? Cuanto más normal es que haya continuidad alcista. Eso es un ejemplo del concepto formativo de hoy. Bueno, dicho esto, en diario, bueno, pues nada, de momento lo mismo. Esperar a ver por dónde nos rompe, ¿no? Si nos rompe la parte de abajo, los 4.197, estaríamos confirmando la etapa 3 y la parte de arriba pues, sería la superación de los máximos anteriores de los 4.500. Mientras eso ocurra, pues de momento es bastante incertidumbre. Manu, ¿quieres comentar algo en este o nos vamos al DAX? No, este sí que lo veo más bajista que el IBEX, por ejemplo. Sí, yo también. Sí. Vamos a ver el DAX. Venga, DAX. También hablamos aquí ya de una etapa 3, claro, ya incluso como los mínimos relevantes son decrecientes, máximos relevantes más o menos iguales, y el precio ya tiene, bueno, pues de momento dos cierres en esta ocasión por debajo de la media de 20. Bueno, esto nos habla de una etapa 3, una etapa 3, sí, perdón, en este marco temporal semanal. También tiene lo que conocemos como patrón 1, 2, 3, o sea, cuidadito porque puede tener continuidad bajista. Si vamos al diario,
Bueno, pues yo creo que tiene un poco la misma estructura, ¿no? Intento de romper por la parte superior, la misma estructura me refiero que IBEX y que, en ese sentido, que IBEX y que los stocks, ¿no? Intento de escape alcista que no tiene continuidad y por lo tanto se va a la zona de soporte previo. Aquí se cae con muchísima violencia hacia la zona de soporte previo. Y bueno, pues ahora de momento ni siquiera el rebote a toda esta caída ha sido fuerte. Si hacéis el... Eh, Juan, perdón que te corte. Nada, Estás nada. en el DAX de futuros, Bueno, sí, vale, vamos a ver el DAX. por si Sí, acaso. sí, vamos a ver el DAX normal, pero bueno, es bastante similar, solo que con hueco, ¿no? Aquí vemos la ruptura alcista que no puede en semanal y desde ahí arranca y hace ese patrón 1, 2, 3 que decíamos en el gráfico anterior. Y bueno, pues el objetivo de esto suele ser la zona de soporte previo, la zona de los 15.000, esta zona de aquí, 15.600 más o menos. En diario decíamos, pues bueno, lo que os comentábamos, ¿no? Un intento de arranque alcista que supera máximos, superaba resistencia, pero que no ha podido y que entonces nos vamos a la zona de soporte previo, que en el futuro pues veíamos velas más continuas, pero aquí, bueno, como cierra, pues lo que tiene lo que lo sustituye son huecos, ¿no? Pero el gráfico es el mismo, digamos, ¿no? Fijaros que de este último, si vemos los retrocesos, de este último impulso bajista, desde máximo relevante hasta mínimo relevante, vemos como, a ver si quito el cursor, ¿dónde estás? No te veo. Aquí. Vemos como el retroceso, el rebote, mejor dicho, ha llegado justo al 40%, justo, y desde aquí ha empezado el patrón de venta 1. Eso nos indica que, bueno, que puede haber más continuidad bajista. Déjame eliminar ya todo esto para que no haya más confusión. Ese, fuera, ¿vale? Y poner un poco aquí los mínimos De relevantes. hecho, espera, Sí, no. sí, Bueno, nada, solo para eso acercar esto. sí. Vale. Sí, Pon control Z, haz un momento control Z. sí. Vale, ya está. Lo que estás explicando, Ujú, ¿vale? Desde el lado bajista se puede ujú. ver desde el lado alcista lo que pasó. O Sí, sí, sea, es un poco lo que decimos de la bolsa asimétrica con el concepto formativo. Fijaros, lo que resalta Manu, y además con muy buen criterio, es, fijaros, esto es una subida, un impulso alcista de estos niveles hasta este nivel. Y como la inhalación se quedó en la parte amarilla, ¿lo veis? Se quedó en la parte amarilla, en la parte del 40% hacia arriba. Eso sugiere continuidad alcista. Si ahora hacemos lo mismo, pero de arriba a abajo, porque este es un impulso bajista, fijaros cómo el retroceso se ha quedado solo en la parte amarilla otra vez, ¿lo veis? Dentro del 40%. Fijaros que para medir los retrocesos tenemos en cuenta los cuerpos, no las volatilidades puntuales como puede ser esta mecha, ¿vale? Los cuerpos a cierre, ¿ok? Entonces, este es el retroceso, no llega ni al 40%, y normalmente cuando en un impulso bajista el rebote no llega al 40%, significa que ese normalmente va a tener continuidad bajista, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que esperamos, además arrancando con hueco pro bajista, lo que esperamos es que, bueno, aunque pueda arrancar un poco lateral, va a testar, me da la sensación de que va a testar los mínimos anteriores esta semana. Y si lo pierde, cuidado porque tiene, bueno, pues cierto recorrido bajista hacia la siguiente zona de control, que son los 15.400, ¿no? Que es esta zona de aquí. Esta es la siguiente cota que además estaría activando el 1, 2, 3 en semanal. Así que este sí que lo veo bajista, Manu. eh, Este sí que lo veo bajista. Echamos un vistazo al 4 horas, comentábamos. Ah, sí, vamos a ver vamos a ver aquí, vamos a poner, este es el futuro y vamos a ver en 4 horas. Fijaros lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que las medias se están juntando, pero de momento no se están cortando, como ahora debería hacerlo ya, porque si no se van a cortar viendo la pendiente de una y otra. Si ahora arrancara hacia abajo con fuerza, pues tendríamos el concepto de medias que se juntan y no se cortan, ¿vale? Y eso nos anticiparía un latigazo hacia el lado bajista, pero tiene que hacerlo ya, tiene que hacerlo ya para que esta media de 20 se gire hacia abajo con fuerza y no se llegue a cortar. Vale, diario y nos vamos al DAX. DAX 40, ahí estás. Vale, por lo tanto, resumiendo, si lo tenemos que resumir en una frase, Manu, ¿qué ponemos? ¿Lateral bajista? sí, yo creo que sí. Creo que sería lo que vemos en los índices. También ya sabéis que hay cierta correlación con Estados Unidos, no tanta como había antes, pero hay cierta correlación con Estados Unidos y en Estados Unidos, bueno, no he visto todavía el USA Index de julio,
pero me imagino que verá algún tipo de rebote a corto plazo, a lo mejor para luego continuar bajista, ¿no? Entonces quizás eso, la primera parte de la semana aguante un poco el precio y para luego a lo mejor a mitad de semana tener más caídas, que es lo que nos encajaría en estos análisis. Desde el lado swing sería un poco esperar los rebotes para posicionarse en cortos, Correcto, para estar más tranquilo. muy de acuerdo. Venga, Manu, dicho esto, vamos a ver las acciones. Vale, Las acciones en este caso son 6, 7 acciones y empezamos la primera de ellas que nos piden por Fluidra. vale. Fluidra es la primera. A ver qué pinta tiene. CDR, vale. Vale. Vale, esto minimizo. Así no me molesta. Vale, en el semanal Fluidra tendríamos una etapa 2. Arrancó lo que sería un patrón 1, 2 y ahora ya el 3 al superar este máximo. Ha llegado esta semana a uno de los objetivos que tendríamos por aquí, pero lo suyo es que a semanas, ¿vale? No sé si esta próxima semana o las próximas, tenga esa continuidad alcista hasta llegar al objetivo de lo que es el suelo redondeado, que sería por los 23,5 €, más o menos. Si nos vamos en la parte diaria, esto no sé de cuándo es. Vale, que estaba en 4% entonces de la media. Y mira, no sé si esto lo analizamos la semana pasada, porque esta vela no estaba, y comentamos lo del patrón 2-3, o hace 2 semanas. Esto me acuerdo lo de la inside bar para luego del arranque. O sea, que sí que ha terminado cumpliéndose. Entonces, lo que espero, a veremos en el diario, es que a medio plazo siga teniendo continuidad alcista hasta los 23,5. A lo mejor una pequeña inhalación, pero lo suyo es que vaya a visitar esta zona. Si nos vamos en el diario, tenemos a un 11% de la media dentro de una etapa 2, hueco profesional bajista que tuvimos el viernes, así que esta semana lo que espero, esto es de zonas objetivo, ¿vale? Que ya las ha cumplido, y la siguiente ya es a los 23, ¿vale? Esta la puedo quitar y esta también. Lo suyo es, como ha hecho hueco profesional bajista, que empieza la inhalación hasta, en primera instancia al menos hasta los 20-25, que anteriormente aquí sería una resistencia, ahora actuará como soporte. Y de hecho, para hacer también lo de Fibonacci, cogemos el mínimo relevante que tenemos aquí con flechitas, no hay más flechitas antes, lo trazamos y esta al final sería un poco la zona, donde la zona buena para incorporarse luego para lo que sería un patrón de compra 1. Entonces lo que espero esta semana realmente es que sea bajista, yéndose a visitar primero los 20-26 y como máximo 19,5 €. Y aquí nos dejaría una vela roja y para la siguiente, patrón de compra 1 y dejarnos una vela roja ignorada. Pero esta semana bajista hasta esta zona. Pues muy de acuerdo con el análisis. Fijaros que ahí ya pone un 11%. Cada vez que veáis que la distancia del precio con la media de 20 es del 11%, significa que el precio está demasiado lejos. Ya vamos tarde. Y fijaros que ese simple concepto es muy sencillo para tomar una decisión de entrar o no entrar en un valor. Es decir, si vosotros os dice cualquier persona, oye, hay que entrar en el valor XXX, el que sea. Y decís, y simplemente ponéis el gráfico y veis que está a un 25% en diario de la media de 20, pues seguramente el valor sea interesante, no digo que no, pero el timing no está siendo el adecuado. ¿Ok? Probablemente si entras tengas algún tipo de inhalación, de retorno del precio hacia la media de 20. ¿Vale? Por tanto, en este caso, como es un 11% y además después de 2, 4, 6, 7 velas consecutivas, bueno, pues aunque no hubiera el hueco profesional del viernes pasado y la vela roja del viernes pasado que indica el comienzo de la inhalación, no sería el momento adecuado de entrar. Estaríais entrando desacompasados con el mercado, ¿vale? Bien. Y otra cosa, el Dime. viernes hubo un hueco profesional, pero el jueves nos estaba avisando ya con un hueco novato. O sea, Sí, correcto, es verdad, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas alcistas, y del miércoles al jueves, un 1 y pico % ya. De encima me acuerdo que aquí teníamos marcados que era uno de los objetivos que hay por aquí del máximo relevante, que era este. O sea, no voy a decir fácil, pero
para ver que aquí había un hueco novato y poderse salir, era el momento ideal. Venga, vamos a ver la siguiente. La siguiente que nos solicitan es IAG. IAG. Vale. Vale, IAG tendríamos en semanal lo que es una etapa 2. La media de 200 está bajando y está actuando en este caso hace 2 semanas como resistencia. De todas formas, esta zona al final del 1,95, ya teníamos 2 máximos relevantes. Se están adjuntando lo que son las medias y aparece que quieren expandirse. Si es así el caso, sería para luego tener un movimiento fuerte alcista. Y sería justamente cuando supere la media de 200. Para el siguiente movimiento irnos a visitar los 2,14 sería. De todas formas, de momento un patrón 1, 2, 3, 4, que hasta que no supere esto, los 2,02 no lo activaría. Y encima lo que a mí no me está terminando de gustar es estas mechitas. Entonces, esto lo más probable es que nos vayamos hacia abajo. Veremos en el diario. Entonces, esta parte es lo que no me está gustando. De todas formas, claramente, hasta que no supera la media del 200, en IAG no lo vería ya para posicionarse en posiciones alcistas, sino más bien para, si estás posicionado largo, salirse, para mí, hasta que supere la media de 200. Y en la parte diaria tenemos una etapa... Sí, una etapa 2, al superar estos máximos relevantes. Aquí nos hizo un acunamiento, esta semana el jueves 3 de agosto, y ahora estaría haciendo un rango lateral hasta que llegue a la media de 20 para poder hacer un patrón de compra 1. Pega que le veo máximos decrecientes ya. Aquí mañana, si no supera los 1,98, nos aparecerá una flechita de máximo relevante en esta zona, ya tendríamos decrecientes. Y por cómo empezó esta gran vela, con una gran vela sólida, el momento que pierda los 1,91, tiene un movimiento bastante fluido, porque aquí al final tenemos una mechita hasta la zona de los 1,83. Así que en IAG lo que diría es que la pinta que tiene, como pierda eso, los 1,90, es ir a visitar los 1,83 y cuadraría con el tema este de un patrón 1, 2, 3 con mechas por arriba. No terminan de gustarme porque normalmente lo que suelen hacer es caer antes. Entonces, lo que diría es que esta semana mucho cuidado si está dentro, porque el movimiento que preveo más es bajista, que no le irá a superar los 2,02. Sí, también bastante de acuerdo. Déjame hacer 2 comentarios. En semanal, vete a la penúltima exhalación. Ahí, no, más atrás, exhalación. Más atrás, Exhalación. la anterior, la antepenúltima, perdón. Ahí, esa. Esa exhalación. Fijaros cómo nace esa exhalación. Con los cuerpos, con las velas grandes. ¿Lo veis? Es el concepto formativo que hemos visto hoy. Aquí sale otra vez. Porque veis que los conceptos formativos salen en distintos gráficos. Son cosas normales, ¿no? Y habituales, mejor dicho, que podemos incorporar a nuestra bolsa de herramientas, ¿no? Como en la parte final los cuerpos son cada vez más pequeños, sobre todo ya con la vela roja de arranque para abajo, ¿no? Lo que eso suele decir es que normalmente suele tener continuidad alcista. Y eso que en este caso, fijaros que la inhalación cayó hasta el 70%, o podríamos decir más incluso. Bueno, eso es lo que quería comentar en el lado semanal. Si nos vamos al diario, viendo el grado de inclinación de la inhalación, que viendo eso puede ser un 80% tranquilamente, a ver, un 80 y, wow, 7. 87%. Bueno, pues era muy claro, no sé si decir la palabra claro, pero era previsible que el primer arranque nos diera fallo, que es justo lo que está haciendo, ¿no? Y que comience esa inhalación hacia lo que conocemos como retest, ¿no? Entonces, ahí es donde encaja perfectamente lo que estoy comentando con el análisis que nos hacía Manu, de que lo más normal es que haya continuidad bajista hacia la zona de los 1,80 y, bueno, pues 87, 1,84, por esa zona de ahí, ¿no? Y ahí intente reconstruirse para irse arriba. Pero de momento esta semana yo también la veo para abajo. En, Hagamos en forma de 1,83. inhalación. En forma de inhalación. Vamos a por la siguiente, es artificial. Vamos a ver artificial, a ver qué pinta tiene.
Porque de esta habíamos hablado hace tiempo que tenía buena pinta para el medio plazo y vaya que se la tiene. Sí, sí, sí. Pues esta semana ha llegado aún miraremos más lejos. De momento esta semana ha llegado a uno de los objetivos. Sí. Sería esta zona de aquí que tenemos estos dos máximos relevantes. Clara etapa 2, una gran vela sólida, debería de tener continuidad este movimiento, ¿vale? Y el siguiente, vale, ha llegado aquí y el siguiente va a ser este de aquí, ¿vale? Más o menos, el siguiente son los 0,16 más o menos. 0,16 y el siguiente ya son los 0,18 y pico, que aquí sí que ya tendrá bastantes problemas. Si nos vamos por la parte diaria, a ver, aquí empezó, esto es lo del fallo de patrón de compra 1 que debería dar y no dio porque superó en primera instancia, o sea, aquí no hizo falta el retest. Y entonces, vamos a ver, esto ya de... Vale. Quiero ver por proporción de impulsos si ha llegado a uno de los objetivos o puede tener continuidad o no. Vale, quien esté dentro, le diría que mucho cuidado porque, a ver, varias cosas. Una está a 23% de la media. En el semanal llegó a uno de los objetivos. Por tanto, lo que esperaría de esta semana es que hiciese la inhalación hacia lo que antiguamente era resistencia y debería actuar como soporte. Hasta aquí. Aquí y aquí también tenemos un pequeño gap, pero al final lo que espero esta semana es que sea bajista para coger, digamos, fuerzas para el siguiente impulso y a irnos a visitar los 0,16 o 0,18. Ahí ya veremos. Entonces, lo que espero esta semana es que sea bajista. Y O mucho sea, cuidado si está dentro, o sea, que no, o al menos yo no dejaría que el mercado me recuperase un 15%. no deberías, efectivamente. Es un caso como Fluidra, en el sentido de buen valor, tiene buen aspecto, pero de timing ahora mismo no es el adecuado. Habría que esperar a que se acercara a esa media de 20 y desde ahí recuperar posiciones. Venga, siguiente acción que nos piden es ACS. Bueno, y en el semanal, sí. Y por semanal también la proporción, los 0,15, o sea, mucho. Que tenga cuidado quien esté dentro para salirse. Mejor salirse, dejar de ganar 1 euro, que no quedarte dentro y ver cómo te recupera el mercado 2. Claro. ACS, vale, están máximos históricos. Superó el rango lateral esperando la media de 20. Las vías del tren, que son la media de 20 y la de 40, hacen, digamos, un paralelismo para el precio. O sea, esto nos indica que es una tendencia robusta, esta etapa 2. Entonces, lo que en principio es buscar el momento para incorporarse para largos en ACS. Y en la parte diaria tenemos lo que es una etapa 2. Por cómo empezó el movimiento, debería de dar fallo en no superar. Por tanto, esta semana lo que esperaría es una inhalación hacia los 31,44 más o menos. O sea, una pequeña inhalación para ahí sí coger un patrón de compra 1 y irse a superar máximos históricos de nuevo. Es decir, lo que espero es que esta semana haga un movimiento, no sé si está aquí, por ejemplo, para ya hacer siguiente ya ser el bueno y superar estos máximos históricos. Mídeme el grado de inclinación de la inhalación, por favor. Vale, está claro. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Buen valor. Otro buen valor que tenemos aquí. Ya van tres hoy, Fluidra, Artificial y ACS. Venga, siguiente, Acciona. Acción. Es esto, ¿no? Sí. Pues Acciona esta semana ha llegado a la media de 200, llegó la semana pasada, tocó, de momento está actuando como soporte. Lo que esperaba hace tiempo era eso, vale, lo tengo aquí, la flechita de inhalación para luego caer hasta aquí. Aquí tenemos el movimiento este de inhalación, he llegado. Si lo que es la media de 200 no actuase de soporte, que es un poco esta zona de aquí, y a la siguiente zona es caer hasta los 120.
Ya veremos en el diario cómo está, si va a actuar como soporte o realmente lo que va a hacer es caer aún más. Si nos vamos a la parte diaria, la pinta que tiene es de una etapa 4 que intentó tener aquí una etapa 1 con 1, 2, 3 cierres por encima de la media de 20, pero que no pudo, igual que aquí. Ha sido rechazado y activa lo que sería una etapa 4. Una etapa 4 que al final lo que está haciendo aquí parece ser es esperar a que llegue a la media de 20 y en el momento que pierda los 131 para tener un movimiento hacia abajo. A ver en el diario si se puede ver. Vale, aquí está. Tengo 128 y la otra zona, así lo tengo marcado. Vale. Pues entonces esta semana lo que espero un poco es que pierda los mínimos, tiene toda la pinta, y el siguiente movimiento, pues que se vaya a visitar más o menos pues esta zona hasta los 121, que cuadraría con este mínimo relevante. O sea, bajista, la espero. Bajista. Acciona. Vale. Yo, mi única duda es que el soporte en semanal es fuerte, porque me confluyen dos conceptos. Me confluye soporte menor con media de 200. Entonces, Al veo que final es que no pierda este mínimo. La clave va a sí, estar aquí. Mientras no pierda esto, eso es, ese mínimo cierre. Ese mínimo cierre, ¿cuánto es ese mínimo? eh, 130,95. Vale, esa es la clave, esa es la referencia. Ese mínimo a cierre no debería perderlo. No debería perderlo. Si lo pierde, pues hasta aquí, Estaremos hasta el haciendo el 121. siguiente movimiento, efectivamente. Venga, dos últimas. Nos saltamos al sector bancario y nos vamos a ver a Bankinter. A ver qué aspecto tiene. Vale, aquí lo de las mechas, aquí también tenemos un ejemplo, el tema de las mechas, que hay mucho cuidado cuando las vemos, al final es para hacer la inhalación, que es lo que ha hecho. Ha llegado a lo que sería la zona de soporte, desde aquí está rebotando. Una bottom tail, en principio lo que parece es tener continuidad alcista. Encima de este movimiento, que ha consumido un 50% más o menos, o sea, debería de ser bueno para superar los 6,35 y irse a visitar los 6,68. Eso en principio debería ser así. Esto era de la inhalación, que ya la hizo aquí. Y en el diario lo que tenemos es, parece ser que quieren juntarse las medias antes de hacer el movimiento fuerte para irse ir a visitar los 6,73. De todas formas, no nos anticipemos tanto. Aquí ya tendríamos lo que es un shakeout. O sea, esto era claramente la zona de soporte que lo rompió con un hueco novato de inhalación. Ujú. Ahora mismo ha llegado a resistencia que la ha roto el viernes. Como la ha roto, el lunes debería tener continuidad, porque si el lunes no tiene esa continuidad para irse a visitar, por ejemplo, los 6,22, lo que nos indicaría que es un fallo de ruptura de continuación alcista y por tanto irse a visitar zona de soporte, los 5,88 más o menos. Entonces, para mí la clave va a estar el lunes. Si tiene esa continuidad, es para que se vaya a visitar los 6,35 en primera instancia. O Sí, sea, tiene toda la pinta esta semana alcista, al menos para mí, Bank Inter. sí. La verdad que tiene aspecto alcista. En semanal las mechas por abajo van saliendo. El arranque en diario. Lo único. Nosotros, desde la filosofía que tratamos de mostrar en Seeds Mentor, no nos gusta abrir posiciones largas con una media de 20 bajando. ¿Vale? Y además media de 20 bajando clara. Por lo tanto, ¿qué hacemos en estas situaciones? Simplemente esperar. ¿Esperar a qué? A que ocurra lo que Manu acaba de decir, que en mi opinión también es lo que tiene toda la pinta de suceder, que pueda irse más hacia arriba, continúe subiendo. Eso va a obligar a la media de 20, evidentemente, primero a aplanarse y luego a girarse al alza. Y cuando haya un nuevo apoyo cerca de esa media de 20, entonces sí, porque ya tendremos la media de 20, alcista. ¿Vale? Entonces ese sí que sería una buena forma de entrar según nuestra filosofía. ¿Eh? Que ojo, que no quiere decir que ahora si entras en cuanto supera el máximo del viernes, se vaya directamente hacia arriba y hubiera sido una buena operación. Pues seguramente, en términos monetarios, en términos de porcentaje, seguramente sí. Pero nosotros intentamos transmitir una forma concreta de operar. Y en esa forma concreta de operar no abrimos posiciones largas con una media de 20 bajando. ¿Vale? Bien, por lo tanto, ahí habría que esperar.
cerramos el capítulo de Local Market, Manu, con Inditex. Vale, amigo. Esto es un poco lo que ha dicho Juan, ¿vale? O sea, esperar que suba y cuando baja, Eso es. la Esa media media de ya. 20 ya estaría alcista también. Entonces, en ese Eso momento es. es el momento ideal de incorporarse posiciones Exacto. alcistas. Justo eso. Exacto. Gracias, Manu. Inditex. ITX, vamos a ver ITX, a ver qué aspecto tiene. Ah, está. Venía de máximos históricos. Vale. Eh, a ver, etapa 2 con vías del tren. Esto, ¿qué valor había dicho antes? Que, sí, ACS, que la vea alcista para superar máximos históricos de nuevo. Inditex, la pega que tiene a comparación de ACS es este techo redondeado que tenemos aquí. Voy a poner un momento ACS para que se vea, ¿vale? Aquí no era un techo redondo de ir cayendo, sino aquí vemos claramente que es lo que sería un patrón de ruptura a continuación alcista, ¿vale? Y Inditex de momento lo que veo es un techo redondeado, lo que está haciendo aquí. De todas formas, a ver, lo bueno que tiene es las vías del tren para intentar al menos llegar a los 35 o 56 y superarlos, a veremos. Pero la pega que le veo, por poner una pequeña pega, sería eso. De todas formas, para posiciones alcistas tiene muy buena pinta esto. Al tener las vías del tren, etapa robusta, sí que veremos. En el semanal, como pierda los mínimos al cierre, la pinta que tiene es irse a visitar la siguiente zona de soporte, que sería, no sé por qué tengo aquí los 32, imagino algo de dividendos o algo, no lo sé. Sería caer hasta la zona de los 31, más o menos. Y viendo cómo está el diario, toda la pinta de que se vaya a ver un movimiento hasta los 31. Sí. Si nos vamos al diario, aquí tenemos más claramente ese techo redondeado, la media de 20 bajando, y aquí lo que nos estaría haciendo es un patrón de ruptura de contracción bajista cuando llegue la media de 20 y pierda esos 32,96, es para irse a cerrar el gap, irse a visitar los 32. Entonces, esta semana lo que veo en Inditex para mí es bajista. Continuidad bajista, efectivamente. Mm. Vale. Sí, en semanal tiene de momento algo que parece robusto. En diario, pues bueno, esa inhalación nos está generando ya el cambio de ciclo, ¿no? De etapa 3, etapa 4, y veremos a ver dónde gira. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, esto era lo que teníamos previsto para el resumen semanal del trading número 142, un 13 de agosto, en mitad de las fiestas de vacaciones de Media España, yo creo. Así que no sé, bueno, esperamos que os haya resultado interesante, y a los suscriptores, pues nos vemos el miércoles en la versión premium, en la reunión en meeting, para ver cómo va la semana. Muchas gracias, Manu. Que descanses A ti. y que tengas buen resto de domingo. Y aprovechar e intentar hacer un mini puente. Perfecto, muy bien. Venga, cuidaros. Un saludo. Chao. Ah.